Bueno, fundamentalmente nuestra relación se da cuando él llega a la dirigencia nacional de Coparmex y yo ocupo el cargo de gobernador del Estado de México. Ahí comenzó una amistad que no ha muerto porque se mantiene. Con Carlos siempre había la posibilidad de resolver los problemas que se iban presentando en el tráfico diario de la vida política, porque fundamentalmente era un hombre directo, sin doble lenguaje. Era una gente limpia y que honraba la palabra. Cuando él llega en el verano de 1995 a la Secretaría de Gobernación, yo coordinaba al grupo mayoritario de la Cámara, no mayoritario en forma absoluta, pero el mayoritario de la Cámara, que era el grupo del Partido Revolucionario Institucional. Y nuestra relación con el gobierno del presidente Fox había sido una relación ríspida. Recordarán el tema del IVA en alimentos y medicinas, y el cual fue derivando en una serie de diferencias en casi todo orden de asuntos. Pero la llegada de Carlos Abascal corrigió casi de inmediato el punto, porque en la primera entrevista que tuvimos, cuando fui a verlo con motivo de su designación, le dije que estábamos dispuestos a construir en favor de México la legislación que fuese necesaria, siempre y cuando se respetaran y tanto las posiciones numéricas como los principios ideológicos que cada formación tenía. Y a él se le ocurrió crear una subsecretaría de enlace legislativo. Y a él se le ocurrió nombrar, cosa que vimos con una gran simpatía, a un hombre que militaba en el PRI como subsecretario de enlace legislativo. Y solo quien tiene un espíritu universal, quien no teme al otro, quien está seguro de sus propias convicciones, y Carlos tenía todas esas características, era posible adoptar una decisión como esas. Periódicamente nos reuníamos a revisar con los otros grupos parlamentarios, incluso del Senado de la República, y con el gobierno a través de la subsecretaría de enlace, y muchas veces con el propio secretario, los temas que se discutían en el Poder Legislativo. Y fue en 1 año y 2 meses un periodo de mucha mayor productividad que la que tuvimos desde el 1 de septiembre de 2003 hasta junio o julio, no recuerdo bien, de 2005. Bueno, nosotros como legisladores teníamos cada grupo una agenda legislativa y una vez informado el gobierno a través del secretario de Gobernación de esta agenda, lo primero que hicimos, y lo hicimos rápidamente para aprovechar el tiempo, era construir las prioridades legislativas que había que atender. Y sobre ellas fuimos desahogando cada una con pausas muy breves en lo que se
elaboraban iniciativas o se corregían algunos dictámenes, etcétera. De suerte que en las sesiones que teníamos se discutían los pros y las contras de cada una de esas iniciativas sin que mediara más interés que el lograr mejores leyes para resolver los problemas que en la agenda cada uno de nosotros había planteado. Muchas, pero yo comenzaría diciendo que las que tenía como político las tenía como ser humano en general. Era en primer lugar una gente que amaba al país, que tenía una recta intención en su modo de actuar, de proceder. No era un hombre, como ya lo dije antes, de doble discurso, rendía honor a su palabra y también sabía decir que no y también sabía explicar el porqué del no que él expresaba. Fue un hombre congruente, siempre actuó conforme a lo que pensaba y también fue un partidario permanente de la negociación. En él se da y se dio por fortuna para el país la tesis hecha realidad de que la política no tenía que ser un combate entre amigos y enemigos, como dice Carl Schmitt, sino por el contrario, un encuentro entre amigos que están vinculados por su vocación, aunque discrepen por su ideología. Y Carlos fue un amigo siempre. Lo seguimos recordando y lo seguimos teniendo como amigo muchos de los que lo tratamos. Voy a contar algo que quizás no sea un recuerdo agradable. Carlos y yo comimos unos muy pocos meses, 2 meses antes, quizá o 3, antes de que él muriera. Y me dijo: tú saliste de gobernación a tiempo porque saliste y te recuperaste de lo que fuera mengua de tu salud. Yo, en cambio, adquirí este cáncer que traigo porque los últimos temas que me ocuparon, que todos sabemos cuáles son, me mantuvieron en un estado de tensión, de estrés y de ocupación casi obligada de todo el día para resolver el asunto, y si bien no se resolvió, sí se evitó que produjera males mayores, y esa es mi satisfacción. Lo recuerdo muy bien ahí frente al Hotel de México, ahí comimos y eso fue lo que me dijo, que su empeño por construir la paz en un estado sureño que tenía tantos problemas en ese momento, había sido para él tan costoso que había dañado gravemente, irremediablemente su salud. Sí, fue algo muy simpático porque nosotros en Toluca somos muy formales, somos solemnes en las formas, y
se celebró una reunión, no sé si regional o nacional, creo que era nacional, de Coparmex. Carlos fue como presidente y pronunció un elocuente discurso, un muy buen discurso, pero yo como gobernador escuché muchas referencias que eran pues crítica a la ideología del Partido Revolucionario Institucional del que yo formo parte. Y entonces la anécdota consiste en que yo no inauguré la sesión, me levanté y le di respuesta a los puntos que Carlos había tratado, de suerte que la inauguración se volvió un debate y que la gente se confundía y se volteaba a ver una a otra, como diciendo, bueno, ¿a qué horas va a acabar esto? Finalmente, vuelvo a insistir en el carácter negociador de Carlos, me dijo, déjame acompañarte a tus oficinas. Y ahí en mis oficinas, invítame un café, y ahí quedó zanjada la diferencia. Esa capacidad que él tenía para remontar cualquier diferencia de esa índole, quedaba zanjada sin que nadie renunciara, ninguno de los dos, a su pensamiento, pero sin que los ánimos tampoco se alteraran. Yo creo que la palabra que yo escogería para definirlo sería la de que fue, sobre todas las cosas, un hombre honrado que actuó en política. Es decir, en una actividad en la que todos sabemos que se cometen a veces, muchas veces lamentablemente, equívocos, por decirlo menos, y a veces atrocidades, Carlos fue un hombre limpio. Ese sería, mejor todavía, el adjetivo que yo emplearía. Carlos fue un hombre que se entregaba con limpieza y con amor a las causas en las que él creía. No, yo celebro que estemos recordando a Carlos porque de esa manera podemos tener puntos de señalización en el camino que hay que recorrer para que la política en México sea una política que verdaderamente enriquezca al país y lo fortalezca. Hoy que hablamos tanto de ella, a veces muy bien y a veces muy mal, creo que es tiempo de recoger los ejemplos que gente de diversa ideología le ha dado al país por servirlo, por darle a su vida como vocación la tarea de hacer que los mexicanos vivamos mejor.